¿Ven mi pantalla completa? Te vemos y te escuchamos. Bueno, entonces, hoy sale a discusión un caso de uro, aprovechando que están los urólogos, es un honor para nosotros tenerlos ahí, así nos explican también un poco más de todo esto. El caso es de un paciente de 62 años, sin comorbilidades. Él presenta molestias urinarias, nicturia 3 veces por noche. Se le realiza un antígeno prostático específico, el cual está en 10. Al tacto rectal se detecta un nódulo de 1 centímetro en el lóbulo derecho. Se realiza una biopsia y se detecta adenocarcinoma moderadamente diferenciado, Gleason 7. El paciente dice que ha revisado el internet y quiere que le hablen y le expliquen sobre la prostatectomía. Entonces, los puntos a explicarle y los puntos a tratar es el porcentaje de curación, complicaciones, morbilidad y mortalidad, incontinencia urinaria e impotencia, acortamiento del pene, hernia inguinal, incontinencia fecal, perdón, aquí hay una falta de ortografía, y estrategia de hormonoterapia, si es que se usa o no. Entonces, poniéndolos en contexto, bien, 62 años, sin enfermedades, sintomático. Clínicamente, pues el tumor pareciera un T2, es un Gleason 7, no da la explicación si es un 4 más 3 o 3 más 4 y tiene un APE en 10. Guiándonos en la escala de riesgo de las guías de la NCCN, podemos ver que el paciente entraría en un riesgo intermedio por ser un T2, por ser un grado 2 o grado 3 por el Gleason de 7 y por tener un APE en 10. Entonces acá está lo que les hablaba, de que el paciente es un Gleason 7, pero no sabemos si es 3 más 4 o 4 más 3. Básicamente esta subdivisión nos serviría para dividirlo en intermedio favorable o intermedio desfavorable. Entonces ya con todo esto, el paciente es un T2, N0, M0, grado 2 o 3, que lo coloca como un estadio clínico según la AJCC, etapa clínica 2, B o C, y es un localizado de riesgo intermedio. Ahora hablando de mortalidad, según esta estadística del SER, la mediana de la edad al diagnóstico del cáncer de próstata es de 66 años con estos intervalos desde 45 hasta 84 y el grueso va desde 55 a 75. Entonces, clásicamente es una patología de la sexta década de vida. La sobrevida a los 5 años es de un 97,8%. Más de 2 tercios de los pacientes se encuentran de manera localizada y la mediana a la muerte de los pacientes la mediana en edad a la muerte de los pacientes es de 80 años. Entonces vemos que hay un intervalo de 14 años, según esta estadística, desde que se hace el diagnóstico hasta que el paciente fallece y, como ya sabemos, que el cáncer de próstata es pues una entidad indolente y que depende mucho del estatus hormonal y tiene bastantes medicamentos en general el paciente luego de hacerse el diagnóstico. Es muy probable que fallezca de algo que no sea propiamente el cáncer de próstata. Entonces, hablando en cuanto a curación, podemos definir la curación eh, como sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global, ¿verdad? Entonces, en este estudio sueco publicado en el 2005, se tomaron 695 hombres con cáncer de próstata temprano. Eh, Hay que tomar en cuenta que este fue publicado en el 2005, pero muchos de los pacientes eh, estuvieron desde 1985 hasta 1998, entonces fue en la era previo al uso del APE para hacer la, el screening de los pacientes, ¿verdad? O para tener una sospecha. Entonces, 695 fueron asignados al azar a prostatectomía radical o a vigilancia activa y fueron seguidos por una mediana de 11 años. Ese estudio tenía como objetivo demostrar la superioridad en cuanto a mortalidad de la prostatectomía radical sobre la vigilancia o el watch and wait. Entonces acá podemos ver que
a los 11 años de mediana de seguimiento, la mortalidad relacionada con el cáncer de próstata había ocurrido en la tabla número 3 en el grupo de prostatectomía radical en 47%, en 47 pacientes de 137 y en el grupo de observar en 68 de 156, que hace un porcentaje de 34 y 43%, que pues a los 11 años sí es relativamente alto, pero hay una diferencia del 9% en los pacientes que se hizo una prostatectomía radical. Ya haciendo el desglose de los pacientes y sacando el riesgo relativo, podemos ver que lo que tuvo significancia estadística en la mortalidad en general fue en los pacientes menores de 65 años y seguidos por 12 años o más. Entonces, en la mortalidad específica por, secundaria al cáncer de próstata, en los pacientes menores de 65 años que se siguieron por 8 años, en los pacientes menores que se siguieron por 12 años, sí hubo una diferencia significativamente estadística con un riesgo relativo de 0,65 y de 0,50. ¿Qué nos dice esto? Que probablemente el paciente, mientras más joven es y mientras más tiempo se sigue, al menos este estudio, es mejor hacer la prostatectomía versus observar, ¿verdad? Entonces, parte de estos estudios, de aquí parten, eh, de estos estudios y otros parte la recomendación de que en los pacientes que ya son mayores, el watch and wait o vigilancia activa puede ser una opción. Ahora, en este estudio Pivot, publicado en el 2012, un ensayo aleatorizado que se condujo, pues es más reciente, ya en la era de la detección de la prueba del antígeno prostático específico, en el que se comparaba de manera directa la prostatectomía radical y la conducta expectante. Este tuvo una mediana de seguimiento de 10 años, fueron 731 hombres aleatorizados al azar a prostatecto u observar. Inicialmente se publicó en el 2012 a 10 años de seguimiento, pero en el 2015 ya se publicaron a 15 años. Entonces, estos resultados son los del 2015. En la gráfica A, en las curvas de sobrevida, podemos ver que la mortalidad por cualquier causa a los 15 años de seguimiento es de un 61,3% versus un 68,8%. O sea, hay un 7% de diferencia en cualquier mortalidad de hacerles prostatectomía u observar. Ahora en la gráfica B, si nos vamos a mortalidad directamente relacionada al cáncer de próstata, es baja en los dos grupos a los 15 años, de un 7,4 en el grupo de prostatecto versus un 11,4 en el grupo de observar. Entonces vemos que en general a los 15 años es una mortalidad del 10%, pues es baja, ¿verdad? Es una sobrevida global pues bastante prolongada y al menos en este estudio Pivot hay una diferencia de un 4% que no es nada despreciable si logramos seleccionar bien el paciente. En este otro estudio, Protect, se comparó la monitorización activa, la prostatectomía radical y la radioterapia para el tratamiento de cáncer de próstata clínicamente localizado. Entonces fueron un total de 2.200 pacientes y se aleatorizaron uno a uno para ir a observar cirugía o radioterapia. Entonces, acá podemos ver la sobrevida relacionada al cáncer de próstata. Podemos ver perdón, voy a tomar el puntero, que en la vigilancia activa, acá, a los 5 años, el 99,4 de los pacientes en el grupo de observar están vivos. Probablemente este estudio es un poco más, es más certero y es superior los datos que el primer estudio que presenté porque es más reciente, es publicado en el 2008, por lo que ya habían terapias más nuevas, ya se comenzaba a usar el APE y ya estaban bien establecidos los grupos de riesgo. Entonces, es por esto que a los 5 años, 99, 100 cirugía y 100 radioterapia. Entonces, podemos ver que a los 5 años, muerte relacionada con cáncer de próstata, básicamente no hay ninguna diferencia. A los 10 años, un 98,8, 99 y 99,6. Ya vemos
vemos que, según este estudio, pues no llega ni siquiera a un 1% la diferencia entre cualquiera de las tres variedades de tratamiento. En donde sí hay una diferencia significativamente estadística, con una P de menor de 0.005, es en la incidencia de progresión clínica, que en la tasa de progresión por 100.000 personas tenemos acá en 22.9% en el grupo de seguimiento activo versus un 8.9% en el grupo de cirugía versus un 9% en el grupo de radioterapia. Básicamente estos son exactamente iguales. Entonces, en cuanto a la progresión clínica, sí hay una diferencia de vigilancia activa versus realizar cirugía o realizar radioterapia. En cuanto a metástasis, también hay una diferencia de 6.3 por 100.000 personas, 2.4 y 3.0. Entonces, en cuanto a incidencia de progresión clínica y metástasis, acá en este estudio, la cirugía pareciese ser mejor que la radio o que observar. Y la mortalidad por cualquier causa, muertes por 1.000 personas, de igual manera fue más alto en el grupo de observar, siguiéndole la radio, y fue más bajo el grupo de cirugía. Entonces, eh, básicamente la cirugía, aunque es ligeramente superior que la radio, pues sí es un poco mejor. Ahora, en cuanto a las complicaciones, la prostatectomía radical retropúbica es el abordaje quirúrgico estándar en los casos de enfermedad localizada y que el paciente se logre escoger bien, ¿verdad? Y que no tenga morbilidades o que sí sea apto para la cirugía. Em, Hay dos abordajes, el abordaje abierto y el mínimamente invasivo, que puede ser laparoscópico y robótico, que en eso nos ampliarán tal vez un poquito más los doctores de uro. Y en general las tasas de complicaciones son similares, con menos días de estancia hospitalarias y pérdida de sangre con las técnicas mínimamente invasivas. Pero en cuanto a calidad de vida, sí hay diferencias de uno sobre otro. Entonces, en este estudio publicado en el 2008, buscaba identificar los determinantes de la calidad de vida relacionada eh, con el cáncer de próstata, ¿verdad? Todos los pacientes habían ido a prostatecto, a radioterapia o a braquiterapia. Entonces, se midió de manera prospectiva los resultados de 1.200 pacientes y de sus cónyuges. Entonces, acá podemos ver de manera rápida la distribución de los pacientes. Podemos ver que una mediana de edad de 59 años es más bajo en cuanto al lado de prostatectomía por el mismo hecho de la selección de los pacientes. Así de manera rapidita vamos a ir pasando para que quede tiempo. Entonces, lo más importante en cuanto a los efectos, la calidad de vida distribuida en obstrucción, incontinencia, disfunción del intestino, disfunción sexual y función vital o función hormonal, podemos ver que la basal, o sea, antes de la operación, algunos pacientes sí ya tenían síntomas. Por ejemplo, acá habían 17 pacientes que tenían aumento de la frecuencia menstrual, 11 pacientes tenían incontinencia, un paciente tenía cualquier enfermedad, cualquier síntoma intestinal, 12 pacientes tenían disfunción sexual. Em, entonces, ya comparando aquí, sí vale la pena verlo de manera detenida. Podemos ver que en el inmediato, 2 meses después de la cirugía, podemos ver que 24 pacientes tienen aumento de la frecuencia versus 34 versus 45. Entonces, en cuanto a irritación u obstrucción, el hecho de hacer una prostatectomía es superior en cuanto a radio y en cuanto a braqui. En cuanto a incontinencia, pues aquí varía un poco, ¿verdad? 29, 30 y 39, pero esta diferencia pues se va separando aún más, 7%, 11% versus 16%. En cuanto a incontinencia urinaria es superior, al menos en este estudio, a los 24 meses, eh, la prostatectomía que la radio externa o que la braquiterapia. En cuanto a la función intestinal, pues acá sí tiene mayores efectos eh, adversos la radio o la braqui. Podemos ver que a los 24 meses
cualquier problema 11, 8 comparado con uno. Eso se explica porque no es tan dirigido, o sea, ¿cómo podríamos decir? La radioterapia, aunque se haga de las maneras más, con los aparatos más modernos, siempre irradia y siempre lastima un poco el intestino. He de aquí porque las tasas de problemas intestinales son mayores con la radio que con la cirugía. En cuanto a ¿Cuáles la serían tus función sexual, que conclusiones, es uno de Luis? los... Luis, Ah, ¿cuáles perdón, doctor. serían tus Entonces, conclusiones? va. No, no lo des todo, Luis, porque eso es eran 15 minutos defendiendo a la cirugía. Bueno, entonces, conclusiones, tiene tasas de muerte relacionadas con cáncer de próstata casi iguales que si se observa vigilancia o radioterapia, el control eficaz a largo plazo en cuanto a la recurrencia local. Ventajas es que puede cambiar el pronóstico porque al tener la pieza quirúrgica nos puede cambiar el Gleason o la cantidad o los lóbulos que estaban afectados y tomando en cuenta que el guatemalteco promedio vive aproximadamente 75 años, cirugía, radioterapia o braquiterapia son efectivas en cuanto a mortalidad y en cuanto a efectos adversos, los problemas sexuales, pues sí son mayores en el lado de la cirugía. Luego la tenías que defender. No sé, los doctores, doctor Peter, ¿algún comentario? Sí, doctor, buenas noches. Eh, ¿Cómo quiere que lo vayamos enfocando? Ustedes queremos ver que este paciente, ustedes consideran que es un candidato a cirugía. Podría poner Digamos, llega el paciente y él dice, doctor, me opero, me doy radio, ¿qué me aconseja Ok, usted? Entonces, bueno, si va con el doctor de radioterapia, pues muy probablemente que le va a decir radioterapia. Y si va con el urólogo, pues probablemente le va a dar el urólogo. hay varias cosas en las cuales este paciente sí podría englobarse en un grupo como candidato a cirugía pensando en un tratamiento, pues digámoslo, curativo, ¿verdad? Uno es la edad. El paciente, usualmente dentro de las guías europeas con nivel de evidencia fuerte que dicen es que podemos ofrecer en pacientes con riesgo intermedio una prostatectomía radical en aquellos que tienen una esperanza de vida mayor de 10 años. ¿Verdad? Cosas importantes que ustedes evalúan es que el paciente, hay que ver cómo está su ECOG, que me imagino, por como nos lo contaron, el paciente es activo, es independiente, entonces tiene una, una buena calidad de vida y nosotros se la podemos seguir manteniendo, no tiene comorbilidades y entonces eso ya nos empieza a poner como un candidato ideal. Hay muchas lagunas aún respecto a solo decir es un T2 Gleason 7 APEN 10. Quedan muchas dudas respecto. ¿Por qué consideran ustedes que es un T2? ¿Verdad? El Gleason 7, obviamente, como lo mencionó Luis, sí puede darnos entre que sea de buen pronóstico o de mal pronóstico si es 3 más 4 o 4 más 3. Siempre es conveniente si el paciente ya tuvo una biopsia, entonces sería un T2C y en la biopsia debiésemos de tener una mejor descripción de la patología para que sea válida. Esta debe decir cuántos fragmentos tienen, debe tener la escala de Gleason, debe tener la clasificación de ISUP y debe decir cuántos núcleos de la biopsia son positivos, porque eso a nosotros nos hace englobarlo todavía mucho mejor, así es solo confinado a un lóbulo, a los dos lóbulos o algo más. Entonces, siempre el estadiaje, ¿verdad? Si es un T2N0M0, lo podríamos poner como un T2C o incluso como refirió el tacto rectal, T1C. Entonces, el paciente para nosotros sí consideramos que es un candidato a cirugía por la edad y por su condición actual. Buenas tardes. ¿No se me escuchan? Sí, adelante. Doctor Castro, buenas tardes. Sergio, ¿qué tal? Disculpen, ahí siempre el atraso. No logré cachar al inicio si el paciente es paciente real, paciente de la institución. No, lo que estamos planteando es qué alternativa se le puede ofrecer al paciente, por qué operarlo o por qué darle radioterapia
o por qué dejarlo en vigilancia. Sí. ¿Qué hay a favor o qué en contra? ¿O qué toman, comprender qué toman en cuenta ustedes como urólogos para decir mejor si lo opero, ¿verdad? O cómo lo convencen de operarlo, cómo se la venden? Claro. Pues evidentemente, para mí este paciente es quirúrgico, doctor. Este paciente tiene una buena esperanza de vida, tiene no tiene morbilidades, entiendo yo, No, no tiene. y sí está en un estadio bajo. Ahora, le decía si era ficticio o real, porque sí, en la institución tenemos problemas respecto a las biopsias, como mencionaba Peter. Servicios Contratados nos hace todas las biopsias de próstata y normalmente nos dan solo 4 tomas. Muchas veces el paciente está subclasificado y eso hace que el estadiaje ya quirúrgico aumente. Y lo hemos visto a través de los años. Ese paciente lo metemos tal cual lo presentaron, lo operamos y ya en la patología pues ya nos viene que es un Gleason 9, un Gleason 10. Es algo que pasa frecuentemente en la institución y cosas que no dependen de nosotros. Respecto al paciente como tal, ese paciente le tendría que ir bien. En cuestión de la cirugía radical de próstata, en la institución es donde más experiencia tenemos, es donde más pacientes tenemos. Obviamente no las pueden hacer cualquiera, pero sí las tasas de incontinencia y de disfunción eréctil son bajas para nosotros, menos del 10%. A los pacientes les suele ir bien. Lo que sí tenemos el problema es el subestadiaje. Sí nos ha pasado eso. Entonces a veces decimos, ¿por qué lo operamos? Que está tomada la uretra, que está tomada la vesícula seminal. Es algo que vemos con relativa frecuencia y eso hace que el paciente termine de todos modos en radioterapia. Entonces decimos, ¿por qué lo sometimos a una cirugía de alto riesgo si de igual manera iba a terminar en radio? Sin embargo, hoy día hay varios grupos que abogan por disminuir la carga tumoral. Y en teoría al paciente le tiene que ir mejor. Entonces, si usted me pregunta a este paciente qué le ofrece, pues yo lo convenzo, doctor. Y lo opero. Manuel Peláez nos tiene la revisión de las indicaciones quirúrgicas del paciente. ¿Sí? Y el doctor Polanco mencionaba el día lunes que también nos apoyamos en las tablas de Partan y que eso nos puede dar ciertos datos y los riesgos que tiene de invasión extraprostática. Entonces no sé si alguno de mis muchachos ya hicieron ese cálculo, Peter o Manuel. Aún no, que ahorita lo calculamos. Negativo. Está bien. O sea que una de las, digamos, a nivel institucional, podríamos decir que por el subestadiaje sería mejor la radioterapia, digamos, en ese paciente. Puede pasar, doctor. Sin embargo, no lo podemos ver hasta que lo operemos. Ya. Solo es algo que les comento, pues que puede pasar y ustedes los van a ver ahí en la consulta externa, que están posoperados y que pasaron de un Gleason 7 a un Gleason 9, un Gleason 10. Entonces, ahí es como les decía, pues entonces decimos, ¿por qué lo operamos? El riesgo era muy alto. ¿Y cuántas biopsias sería el número adecuado? Hemos tenido 6 tomas de cada lado. ¿Y hacen ahora 4 de cada lado? 4 por Y cada? servicios contratados está haciendo biopsias con anestesia local y eso limita también sus disparos. Y son cosas que no dependen de nosotros. Okay. Ahora, hay que ver qué quiere el paciente también, ¿verdad? Porque si hay pacientes que uno le explica, mira, hay que operarlo.
Ellos no quieren. El temor es grande porque sí, hay bastantes personas que les va mal. Depende también de la experiencia del cirujano. Yo le puedo decir de que en los 10 años que llevo ya en la institución en urología, la experiencia para nosotros es buena. Nosotros hacemos 6, 8 próstatas radicales por año, que es poco, pero la mayoría las hacemos un par de personas. Entonces tenemos la experiencia para eso. No, pues adelante. ¿Cómo va? También, doctor Castro, Sí, sí. también a los pacientes antes de ofrecerle radioterapia, sí hay ciertas indicaciones que uno debe tomar en cuenta en el caso de próstata. El paciente deben de evaluarlo y saber cómo está su IPSS, porque debe de tener una buena dinámica miccional para evitar todos la agudización o el aumento de los síntomas irritativos. Ese paciente también, el que nos presentaron, debiese tener un ultrasonido de próstata y saber si es una próstata de bajo volumen o menor de 50 mililitros o 50 gramos, que son los que en un riesgo intermedio serían buenos candidatos para poderle ofrecer radioterapia. Ok. Gracias. ¿Iban a presentar algo ustedes? ¿Les entendí? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, doctores, mucho gusto. Solo quiero que hagamos una breve revisión aquí de lo de las guías del tratamiento quirúrgico para que estemos un poquito más familiarizados con esto. No sé si todos pueden ver mi pantalla. Sí, la vemos y lo escuchamos. Muy bien. Ok, entonces el tratamiento quirúrgico está reservado para ciertos tipos de pacientes. Debemos de enfocar mucho, como ya todo lo que nos contó Luis, qué tipo de paciente es el que tenemos enfrente y qué es lo que le podemos ofrecer. Definitivamente el tratamiento quirúrgico va a ser específicamente para los tumores localizados, ya que al ser una cirugía tan grande, tan mórbida, no vale la pena el someter al paciente a un riesgo tan grande si no vamos a tener un beneficio claro, casi que curativo en esta enfermedad. Los tumores específicamente hasta T3 es que tenemos chance de llevarlos a sala de operaciones con un Gleason 8 y un antígeno prostático menor de 20, hablando del riesgo de la enfermedad. Como bien mencionamos, desde la expectativa de vida de nuestro paciente, la cirugía está contraindicada en pacientes que no tengan una expectativa de vida mayor a 10 años. Asimismo, ¿por qué? Porque los resultados son bastante buenos, dejando de lado las comorbilidades, estamos hablando de una supervivencia libre de progresión hasta el 85% de estos pacientes, lo cual ha ido mejorando con el paso de los años e incluso se viene cambiando el paradigma del tratamiento quirúrgico, encontrando ya tasas competitivas a las logradas con terapia hormonal y radioterapia. En tumores que ya sean de un riesgo más avanzado, con un Gleason de 8 o más, y eso es por el cual el paciente que presentaban, hablábamos que era un buen candidato a tratamiento quirúrgico por el Gleason. Desde ahí podíamos pensar que ya se puede considerar para operarlo. El Gleason 8 se considera factor pronóstico de recurrencia y de enfermedad diseminada. Los estudios recientes demuestran supervivencia libre de residuos similar a la radioterapia a 5 y 8 años. Esas son específicamente, son recortes de las guías europeas de urología del año pasado, del 2020 todavía, en donde, que es en lo que basamos la mayoría de nuestra escuela. Quizás las anotaciones más importantes que quiero que nos llevemos de aquí son, esto es bastante importante y que lo debemos de manejar todos. El primer inciso, informar a los pacientes que no hay ningún abordaje quirúrgico que haya demostrado superioridad en términos de resultados oncológicos o funcionales. Ya sea que estamos hablando de los distintos modos que mencionaba el doctor al principio de la cirugía, una prostatectomía abierta, la laparoscópica o la robótica, son algo
relativamente recientes y no tenemos estudios que nos demuestren contundentemente la superioridad de uno sobre otro, sino que se debe de realizar el procedimiento con el que el cirujano esté más familiarizado a manera de ofrecer un mejor resultado para el paciente. Entonces, todavía no podemos hablar de que una robótica va a ser 100% mejor para el paciente o una laparoscópica. Si en el instituto, si el cirujano tiene mayor experiencia con la abierta, definitivamente va a ser mayor la probabilidad de que al paciente le vaya mejor así. El extender la cirugía y hacer una resección de ganglios puede representar bastante morbilidad para el paciente. Entonces, también los casos deben ser seleccionados y únicamente cuando se considere necesario para un estadiaje óptimo. Durante la cirugía tenemos una opción. Casi siempre en los estadios iniciales tratamos de hacer una cirugía conservadora donde nos intentamos llevar el tejido prostático y preservar los nervios que pasan muy, muy cerca, que son los responsables de la erección del paciente y de la continencia urinaria. Es a lo que llamamos una cirugía conservadora de nervios y definitivamente si el paciente tiene un tumor avanzado, si tiene alto riesgo, quizá no sea el mejor candidato para hacer una cirugía conservadora de nervios. Entonces, aquí específicamente las guías hablan de no realizar cirugía conservadora de nervios cuando haya riesgo de extensión extracapsular de la enfermedad. Y esto es algo bien importante que nos preguntamos, que estuvo en duda algún tiempo, la posibilidad de manejar, como en otros cánceres, la terapia de derivación androgénica neoadyuvante. La neoadyuvancia con terapia de deprivación tiene estudios donde no tiene buenos resultados en el tratamiento del cáncer de próstata antes de la cirugía. Ya hay bastantes estudios y no es una buena opción. Entonces, eso incluso tiene ya la calidad de una indicación fuerte. Entonces, ya debemos de dejar de hablar de eso. En tumores de bajo riesgo, ya casi voy a terminar. En tumores de bajo riesgo, el tratamiento activo, pues el paciente cuando es un tumor de bajo riesgo, nosotros podemos ofrecerle vigilancia. Sin embargo, mucho paciente ante la ansiedad del diagnóstico va a preferir la cirugía temprana. Esto sí está permitido, sí está contemplado en las guías y sí se le puede ofrecer cirugía o radioterapia como alternativas a la vigilancia activa para los pacientes, siempre y cuando definitivamente el paciente esté enterado de los riesgos de la toxicidad de la radioterapia o de la morbilidad de la cirugía. Pacientes de riesgo intermedio, pues ya tenemos la opción de la prostatectomía radical, las indicaciones de los ganglios linfáticos extendidos, que eso yo creo que ya va un poquito más ya para nosotros como cirujanos. La radioterapia aquí ya lo empezamos a mencionar, ofrecer braquiterapia a pacientes selectos sin cirugía previa, pues es una buena opción. Algo importante de las ventajas de un paciente que es sometido a tratamiento quirúrgico es que siempre vamos a tener la opción de una radioterapia de rescate cuando tengamos una recurrencia local de la enfermedad. Entonces, digamos que nos queda ese cartucho para utilizar si la cirugía pues no fue del todo exitosa. Y el tratamiento del cáncer de próstata de alto riesgo localizado, pues vamos a tener bastante respeto con esto. Las tasas de éxito del tratamiento de la enfermedad, pues definitivamente tienen índices bastante menores. El paciente tiene que ser muy, muy, muy localizado y tiene que estar muy consciente de los riesgos de esta enfermedad, de esta cirugía. Y eso es importante. Se ofrece la prostatectomía radical como parte de una terapia potencialmente multimodal. Entonces, eso es lo que hablábamos, que si la cirugía no es suficiente, tenemos opciones de irnos a radioterapia, quimioterapia de rescate, terapia hormonal, pero ya no pensamos en una cirugía como el tratamiento único del cáncer, sino que vamos a tener muy presente que son distintas opciones que tenemos para es un proceso el que va a estar llevando al paciente para la curación de la enfermedad. Y eso es básicamente lo que le traía hoy de
de revisión a grosso modo de las guías quirúrgicas, más que todo en lo que nos concierne a ambos campos, tanto de medicina como de cirugía. Estas ya las conclusiones, pues la monoterapia sola no es suficiente en tumores de alto riesgo, lo que les explicaba. La cirugía radical será la mejor opción en pacientes seleccionados con tumor localizado de bajo riesgo, y los pacientes con T3 o márgenes positivos se verán beneficiados por radioterapia y hormonoterapia adyuvante. Entonces recalcamos siempre la importancia de la selección del paciente, la importancia de que el paciente esté consciente del proceso al que se va a someter, y el diferenciar a nuestro paciente según el riesgo de la patología es lo que nos va a dar la directriz del camino a seguir para adelante al paciente. Gracias. Sí, nos quedó más claro entender su punto de vista. Doctora Marisa, dejamos ahí el tiempo. Gracias, doctora, seguro. Ahí, a ver cómo nos logramos ajustar más. Muchas gracias, doctor, a ustedes por la invitación. Gracias. Ajá, estamos ahí pendientes. Espero pues poder seguir compartiendo, como usted dice, el punto de vista de cada quien, ¿verdad? Sí, en este paciente, sí, en el contexto en que lo presentan, pues yo lo operaría. Okay. Que él se deje es otra cosa. Bueno. Mucho gusto. Gracias. Adelante, doctora Marisa. Doctora Marisa. Hola, buenas. Le agradecemos mucho. Es el cumpleaños de su hija, doctora, y nosotros aquí. Pero gracias por parte. No, gracias por darme la oportunidad. La verdad es que hacía tiempo que compartía, y pues para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes y hablar un poquito de radioterapia. Pues yo me enfoqué, como usted me indicó, en cáncer de próstata temprano. Ya veo que han hablado de varios puntos. Quizás la charla pueda ser un poco repetitiva. Voy a tratar de pasar las diapositivas que me parezcan que ya las vimos. Si tienen preguntas en el medio, pues estoy para servirles. Y pues gracias, pues es excelente de verdad que tengan este tipo de charlas donde se pueda tener los distintos puntos de las diferentes especialidades, porque al final lo importante para el paciente es ofrecerle la mejor opción, y la mejor opción significa ofrecerle todas, y ya pues el paciente decidirá si se opera, si se radia o si se queda en observación. El paciente decide, pero entre más tengamos claros todos los puntos fuertes y debilidades de cada técnica, pues esto va a ayudar al paciente, y el transmitírselo al paciente le va a hacer más fácil pues tomar una decisión. Los pacientes, pues ya la estratificación, los iniciales, pues son los riesgos bajos, que se dividen en muy bajos y bajos, y los intermedios, pues que se dividen en intermedios favorables e intermedios desfavorables. De acuerdo a eso, uno puede decidir ofrecer un tratamiento o dejarlo en vigilancia. Esto pues es un poquito repetitivo, no voy a decirlo. Solo quería mencionar, ¿verdad?, que los riesgos intermedios desfavorables son los que tienden a comportarse un poquito más agresivos y se comportan más como de alto riesgo. Sin embargo, dependiendo de las comorbilidades del paciente y las expectativas de vida, inclusive puede ser una opción dejar al paciente en observación. Los riesgos bajos y muy bajos, una buena opción es la observación. En los riesgos intermedios, pues podemos ofrecer observación o darles radioterapia con cirugía, dependiendo con las diferentes modalidades. Aquí la puntuación del Gleason. La puntuación del Gleason nos dice qué grado tiene el paciente. Obviamente los pacientes que tienen un Gleason que tiene 4 más 3, va a tener un comportamiento un poquito más agresivo que un mismo Gleason, pero 3 más 4. Entonces es importante ver, porque eso significa que el Gleason con la primera puntuación significa que el Gleason es más alto
En este, o sea, es predominante, es un poco más indiferenciado y por eso su comportamiento. Este estudio ya lo mencionó el doctor, sin embargo yo también voy a mencionar algunos datos. Es el PROTECT, donde habla de las 3 modalidades: observación, monitoreo activo, ¿verdad? O radioterapia o cirugía. Lo que podemos ver de esto es que los pacientes ya están cambiando de expectativa, porque muchos pacientes tengo un cáncer y necesito un tratamiento, porque si no voy a tener consecuencias de no tratarme. Sin embargo, ahora ya con una buena información que le podemos brindar todos los que tratamos el cáncer, pues podemos ofrecerle la opción de la vigilancia. Y en otros países, en Guatemala todavía no estamos viendo esto, pero pronto podrá ser un incremento en que los pacientes van a preferir la observación activa versus el tratarse. Las recaídas locales siempre van a ser mucho mayores en pacientes que tienen un monitoreo activo, como mencionó el doctor. Esto sí es significativo en cuanto a las recurrencias locales y las recaídas a distancia, como son las metástasis. Esto sí es significativo, la radioterapia y la cirugía versus el monitoreo activo. Las recaídas locales después de una prostatectomía es 4.6 y de una radioterapia es de 14.7. 14, perdón. Aquí tenemos este dato donde dice que lo que pasa es que la radioterapia es con técnica 3D y aparte la dosis dada al paciente es de 74 veces. Más adelante vamos a ver qué repercusiones tiene esto. Los pacientes... Aquí vemos la sobrevida, ¿verdad?, de los pacientes. Es un poco lo que mencionaba él, es muy similar en todos los pacientes, un poquito más en los pacientes que tienen un tratamiento, pero también, y también los que se vigilan van a tener un poquito más de frecuencia de metástasis. Y esto es la sobrevida libre de enfermedad, y estos son para los pacientes que reciben tratamientos versus el monitoreo. En cuanto a los efectos de cada tratamiento, obviamente los pacientes que tienen algún tratamiento pues van a tener efectos secundarios a la toxicidad independientemente de qué tratamiento hagamos, pero la diferencia de las toxicidades pues sí son diferentes. La incontinencia está un poco deteriorada en los pacientes que tienen cirugía. Esto es un poquito más pronunciado al inicio, después ya mejora, ¿verdad? Pero siempre hay una diferencia entre los 3 tratamientos, entre la radioterapia y la vigilancia. Y en cuanto a la disfunción eréctil, también hay un pico en la cirugía que luego mejora, pero sí hay una diferencia entre la vigilancia activa, que es la azul, la línea azul, y la amarilla, que es la radioterapia. Acá se ve que la radioterapia pues tiene un poquito más de efectos secundarios en cuanto al intestino. Esto pasa porque puede haber cierta cantidad de intestino radiado, aunque en los pacientes con riesgo bajo o intermedio, la cantidad de intestino que radiamos es muy baja porque generalmente no incluimos los ganglios pélvicos. Y al no incluir los ganglios, pues obviamente la cantidad de intestino irradiado es mucho menor y por eso no es tan significativa. Pues hay un pico después de como a los 6 meses de radiarse, pero luego pues ya mejora, no llega a la vigilancia activa, pero mejora de manera significativa. Estas es solo para saber que los pacientes que tienen, estas son las guías, las voy a pasar rápidamente. Todas dicen que tenemos 3 opciones de tratamiento para los pacientes que tienen expectativas de vida mayores de 20 años, incluso entre 10 y 20 años, porque vamos a poderle ofrecer la vigilancia, la radioterapia o la prostatectomía y con muy similares resultados, ¿verdad? Eso es en bajo riesgo, esto es en riesgos, en muy bajo riesgo, en el intermedio y pues obviamente en el intermedio desfavorable.
todas estas opciones, aquí ya tenemos que, por ejemplo, inclusive en el intermedio favorable, tenemos las 3 opciones, versus ya en pacientes que ya tienen riesgo desfavorable, intermedio, estos pacientes ya sería una opción ya dejar el monitoreo activo y ofrecer ya sea radioterapia con alguna de sus modalidades o prostatectomía, ¿verdad? A menos que tengan una expectativa entre 5 y 10 años, podríamos dejarlo en vigilancia, pero como su comportamiento es un poco más agresivo, pues sí vamos a ofrecer algún tipo de tratamiento para mejorar su sobrevida. Bueno, hablando específicamente de radiación, nosotros, esta es una diapositiva que la tomé de la NCCN y aquí pues nos da 3 opciones de tratamiento y nos dice en qué opciones, en qué riesgos podemos tratarlos. Por ejemplo, nosotros lo que habitualmente conocemos y hacemos de manera pues de algunos años para atrás, es el tratamiento convencional. Significa que vamos a dar entre 1.8 grays y 2 grays hasta 37 fracciones, inclusive hasta 45. Generalmente llegamos a 78, 76, 70, 74, las dosis con fraccionamientos convencionales. Eso significa que el paciente tiene que ir entre 8 semanas más o menos o 9 semanas a radiación. Pero ahora ya estamos usando de manera más frecuente los hipofraccionamientos y esto lo hacemos con mayor frecuencia en los riesgos favorables intermedios, bajos o desfavorables, también los podemos usar, aunque también podemos usar otras modalidades. En la clínica, donde atendemos a pacientes del Seguro Social, pues a menudo ya estamos usando estos fraccionamientos entre 2.5 y fraccionamiento 2.5 grays por fracciones para darle 28 fracciones al paciente o fraccionamientos ya de 3 grays en 20 fracciones. Esto obviamente va aunado a la tecnología. En pacientes que tienen, como mencionaron los doctores, los urólogos anteriormente, los pacientes que no tienen antecedentes de una RTU, que no tienen antecedentes de una cirugía y una próstata que es pequeña, pues uno puede ofrecerle solamente la braquiterapia como monoterapia. La braquiterapia es como insertar algunas semillas, puede ser iridio o bien sea con braquiterapia con agujas y esto se pueden hacer, pueden ser 2 implantes con esta dosis o 2 implantes también, pero 2 veces al día, de 9.5 grays en cada vez que se coloque. O podemos hacer también una combinación de técnicas, darle radioterapia con fraccionamientos entre 45 y 50 grays al paciente, donde tratamos pues con el fraccionamiento de 2 días hasta 25, 28 fracciones y pues luego ya le hacemos al paciente una aplicación o 2 aplicaciones de iridio con braquiterapia para completar una dosis mayor. Obviamente todos estos tratamientos de reducir las dosis, pues obviamente va muy relacionado con las técnicas de tratamiento. Nosotros necesitamos hacer tratamientos conformados. Significa que se adapte la radiación, la forma de la radiación al volumen que estamos radiando. Aquí es un ejemplo solo para que puedan ver. Esta zona naranja es mucho más intensa acá que acá. Y eso significa que en este tipo de tratamiento la dosis está un poco más concentrada a esta parte y aquí la dosis se distribuyó de diferente manera, entonces hace que esté mejor conformada este tratamiento versus este. Entonces, eso se hace. Nosotros ahora, yo creo que podemos decir que en Guatemala ya no tratamos con 2D. Afortunadamente en todos los institutos ya trabajamos con técnica de 3D y generalmente las próstatas ya no las hacemos con 3D, solo con IMRT.
¿verdad? Y alguna de sus variedades de tratamiento. Eso hace que nosotros demos un ascenso en la dosis y una disminución en la toxicidad. Ahora las dosis también tienen que ver con el control local. Nosotros podemos fallar en los tratamientos que hacemos y esto depende de si radiamos, si no hay una falla geográfica, porque obviamente la próstata va a cambiar de tamaño dependiendo, no de tamaño, sino de posición, dependiendo si la vejiga o el recto está lleno, que no le demos la dosis adecuada o que por los órganos vecinos, ya sea vejiga o recto, que está la vejiga o el recto posterior, no podamos dar la dosis que necesitamos. De tal manera que si nosotros mejoramos la precisión, vamos a poder escalar el tratamiento. Y ahora, pues ya se están utilizando la SBRT, que son fraccionamientos altos de tratamiento. En esta gráfica vamos a ya hablar, ya la técnica 3D y 2D ya nos utilizan, vamos a hablar de la IMRT, que es lo que le hacemos a los pacientes. Y aquí vemos que ya reducimos el número de 39 fracciones, que son 78 Grays, a 5 fracciones con dosis muy altas biológicas del tumor hasta de 211. Cuando nosotros usamos una dosis biológica en el tumor, es la dosis que actúa directamente en las células y esta hace que el control total sea mucho mejor, control bioquímico y mayor control local, y eso pues mejora la sobrevida de los pacientes por menos recaídas y enfermedad metastásica. Reducimos los tiempos de tratamientos, entonces aumentamos la dosis biológica efectiva porque no es lo mismo 182 versus 212 y obviamente eso hace que tengamos mayor rango terapéutico. La SBRT son dosis ablativas por fracción, van a haber muchos esquemas entre 2 y 5, entre 3 y 10. Vamos a dar a un blanco en específico, no somos tan extensos. Los planes son altamente conformados, o sea, se adaptan al volumen que tratamos, pocos márgenes, la localización va a ser exacta o lo más exacta posible por medio de inmovilización, por ver al paciente antes de cada fracción o de cada arco o de cada campo, ese cuando damos dosis muy altas para hacer que el blanco, no tengamos error en el blanco, no irradiemos recto ni vejiga, sino que la próstata directamente. Y el gradiente, dice, dentro del tumor y los órganos de riesgo es muy pronunciado. Significa que en una zona, por ejemplo, acá tenemos la zona muy roja y a pocos milímetros tenemos la zona gris, la zona naranja o amarilla, perdón, o incluso verde a pocos milímetros. Eso significa que la dosis cae abruptamente con los órganos vecinos y eso hace que podamos dar dosis más altas. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de SBRT, este no es de la clínica, pero realmente lo que hace es que las dosis, las rojas, ven que en cuestión de milímetros la dosis cae de manera importante. Esto es con una técnica de BMAT, BMAT es una técnica de IMRT, pero es volumétrica, lo hacemos con arcos. Y lo que se hace es que en cada fracción, que son 5, se le pueden dar 8 Grays al paciente. ¿Y cómo hacemos esto? Dice que en este plan son 4 arcos, 4 medios arcos, por decirlo así, y aparte, antes de cada arco damos una dosis, hacemos un combine CT, significa que podemos ver la localización de la próstata versus si está llena o vacía la vejiga y también el recto, y así hacemos que no haya error en dar el tratamiento. La experiencia que se tiene pues ya es bastante, realmente ahí desde el 2007 se vienen haciendo estos hipofraccionamientos o radioterapia estereoablativa y el control de recaída o de progresión bioquímica pues es muy alto. Si ven acá, el porcentaje de control es muy bueno. Poca toxicidad, ¿verdad? Toxicidad aguda pues está entre 0.17 y 0.28, la tardía también es baja, la grado 3 es la que estamos viendo en este cuadrito, y pues obviamente el control local en los pacientes en riesgo bajo es mayor del 95% y en el riesgo intermedio un 35%. Aquí compara técnicas, es la SBRT
IMRT versus la toxicidad grado 2 en amarillo, la toxicidad grado 3 en rojo. Esta es la toxicidad con radioterapia, bueno, pues una radiocirugía extracraneal, o sea, la próstata, versus la radioterapia convencional o la braquiterapia. Entonces, esto va a tener mejor perfil de toxicidad versus radioterapia externa, inclusive braquiterapia. Esta es la toxicidad urinaria y la toxicidad gastrointestinal. Voy un poquito rápido por el tiempo. Luego, pues, obviamente aquí, en esta gráfica, lo que quiero resaltar es que los resultados pues son a 10 años y que el control local es muy bueno, el 98% de control local, el PSA cae de manera importante, ¿verdad? E inclusive se mantiene hasta los 10 años y las tasas de toxicidad genitourinaria, realmente el grado 2 es 9%, grado 3 y la tardía pues es muy baja, ¿verdad? La tardía puede ser grado 2, 4%, grado 3, 0%, y la potencia de los pacientes, pues generalmente sigue siendo muy similar como al inicio del tratamiento. Si nosotros queremos hacer braquiterapia y pensamos en hacer braquiterapia, esto pues lleva cierto riesgo porque hay que hacer implantes ya sea de semillas o de agujas versus un tratamiento de SBRT. Los perfiles de toxicidad y control local pues son muy similares, o sea que podemos alcanzar con radioterapia externa, con una modalidad que es la SBRT, alcanzar tasas iguales de la braquiterapia con pocas fracciones. Entonces, la SBRT, pues obviamente sí puede ser un estándar curativo para los pacientes con cáncer de próstata, con riesgo intermedio favorable o de bajo riesgo que el paciente desee. Luego tenemos los hipofraccionamientos. Los hipofraccionamientos lo que significa es, en vez de dar 39 fracciones, los reducimos, pero el hipofraccionamiento no es tan marcado como dar 8 fracciones de un solo, sino ahí tenemos diferentes fraccionamientos. En estos, pues obviamente cada técnica tiene su debilidad. No es lo mismo comparar diferentes técnicas, diferentes riesgos, las dosis diferentes, los esquemas son diferentes, todo es diferente, pero sí hemos podido a lo largo de los años tener algunos resultados que nos pueden ayudar. Esto se llama hipofraccionamiento moderado, significa que no necesariamente tenemos que dar 8 semanas, sino tenemos que dar menos cantidad de radiación. Aquí estamos hablando, yo puse estas gráficas solo para que noten realmente que pues, hace mucho que las técnicas de 2D y 3D, realmente las dosis que estamos comparando son bajitas porque estamos dando 66 grays, o sea, eso es muy bajo y obviamente no tenemos un control local de la enfermedad, estamos hablando de entre 62 y 66 grays, bajísimas, ya no damos ese tipo de dosis porque eso no tenemos recaídas bioquímicas mayores. Cuando nosotros cambiamos de técnica de 3D a IMRT con técnicas 3D muy conformadas, podemos dar hasta 81 grays y eso hace que tengamos mejor control local. Con la IMRT, que me imagino que ya lo saben, pero para recordar un poco, significa intensidad modulada de radioterapia. La IGRT significa imagen guiada de radioterapia y entonces acá ya somos un poquito más, ya estamos más confiados de dar dosis altas de radioterapia, llegamos a dosis de 80 grays, de hasta 84 grays y el control bioquímico es muchísimo mayor. Entonces, cuando hay aumento del control bioquímico por aumento de la dosis, la toxicidad tardía es muy baja y no hay diferencias en los resultados. ¿Podemos hacerlo en alto riesgo? Puede ser. Realmente podemos hacer una radioterapia con bus integrado, que es una nueva modalidad y que funciona bien, ¿verdad? Para disminuir los días de tratamiento. Ahí dice, estamos convencidos de poder hacer hipofraccionamientos. Pues es un poco esto que, sumando todos estos estudios,
que son los que evalúan los hipofraccionamientos en pacientes de bajo riesgo e intermedio, pues son 5.500 pacientes tratados ya, o sea, es un bonito número, ¿verdad? Entonces, ¿podemos cambiar a una técnica? Pues debería de pensarse. Todavía no estamos sabiendo si la dosis, la que estamos usando es suficiente o deberíamos usarla más porque tenemos mejor tecnología. Y obviamente a 5 años, pues con esta sobrevida que tienen los pacientes, no estamos teniendo los datos todavía muy maduros y tampoco sabemos qué toxicidad grave aparece después de varios años, así que necesitamos un poquito más tiempo, pero sin duda ya estamos cambiando nuestra forma de tratar a los pacientes. Este estudio se muestran, aquí ya vemos fraccionamientos diferentes, son 55 Grays a 2.75, 70 Grays a 2.7 o 70 Grays a 2.5. Y aquí ustedes van a ver una diferencia en dosis entre 55 y 64, 70, y van a decir, pues al final estas no son las dosis que nos están diciendo. Cuando nosotros evaluamos un plan de tratamiento, se hace como una conversión biológica, ¿no? Eso es lo que se le da al paciente, pero realmente lo que actúa directamente en el tumor, pues son estas dosis, que es la dosis efectiva biológica, y entre mayor dosis biológica efectiva, los pacientes tienen mejor control local. Entonces siempre usamos dosis efectivas biológicas por arriba de 150 y cuando somos un poquito más exigentes, pues obviamente el control local es mayor. Pero ya estamos usando dosis importantes de radiación porque significa que el paciente va a recibir 3.4 Grays por fracción y esto pues ya hace que no demos todos los tratamientos diarios, sino como inicia cada 3.3 fracciones por semana. Entonces, no hay diferencias en toxicidad tardía, ¿verdad? Hasta los registros que se llevan y así que podemos empezar a implementarla y estar atentos de las toxicidades que reportan las personas y las instituciones que ya tienen más experiencia con los hipofraccionamientos. En cuanto a las conclusiones, pues yo creo que es evaluar el paciente ideal y las opciones del tratamiento. Creo que hay pacientes que desean operarse, no importa que uno les diga la radioterapia hace esto, el paciente va a querer operarse y pues si es su decisión está bien. O hay pacientes que se les dice vamos a cirugía y otros dicen no, yo no me opero, entonces hacemos radioterapia. Lo bonito es que pues tenemos tratamientos diferentes con resultados muy similares y con perfiles de toxicidad que se han mejorado a lo largo de los años, así que el paciente tiene la opción de decidir su tratamiento con resultados similares, eso es muy bueno. Entonces hay que proponerle al paciente todas las opciones. Los hipofraccionamientos ya los estamos haciendo en el país ya de algunos años y ya tenemos experiencia ya de algunos años en las diferentes instituciones y pues el hecho de tener múltiples técnicas nos permite tener mejor control local y menor toxicidad. Estas son mis conclusiones y pues si tienen preguntas, dudas, estoy para servirles. Gracias, gracias. No sé si alguno de los chicos tiene alguna pregunta. Sí, doctora Marisa, buenas noches. Mi pregunta va enfocada en algún beneficio que usted diga, porque yo leía estudios y no, igual que los que presentó usted, no dan ningún beneficio sobre la prostatectomía, pero alguna experiencia que usted considere por la cual es mejor, podría ser mejor o en qué casos específicos podría ser mejor. Bueno, la verdad es que la prostatectomía y la radio son muy similares en cuanto a su eficacia. Los perfiles de toxicidad son diferentes porque sí tenemos un poquito más de toxicidad urinaria y disfunción eréctil en los pacientes que tienen prostatectomías. Entonces, en cuanto a la radioterapia, tiene mayor toxicidad intestinal, aunque en riesgos bajos a intermedios la toxicidad intestinal es muy baja. Pues ahí es ver al paciente ideal, pues evaluar la edad,
su función eréctil, si tiene ya una cierta discapacidad o cierta, no discapacidad, sino ciertos problemas urinarios con un índice de IPS alto, ¿verdad? Entonces estos pacientes quizás no son los candidatos para ir a cirugía, sino a radiación. Pero si hay un paciente que tiene pues ya problemas intestinales, colitis crónica y todo esto, entonces uno puede pensar quizás no sea la radiación el mejor método, entonces ya hay que ver el contexto y las comorbilidades del paciente. Obviamente pacientes que no pueden operarse por comorbilidades cardíacas o pulmonares u otras, podemos ofrecer la radiación, pero en términos de resultados pues son muy similares. Muy buenas noches, doctora. Yo le quería hacer una pregunta. En una de sus diapositivas, bueno, usted colocó que como que habían estudios viejitos sobre 2D y 3D, pero que ahora últimamente pues los estudios los están realizando con IMRT. Entonces, era como, mi pregunta es, ¿de qué año para acá están realizando los estudios con IMRT? Bueno, realmente lo que pasa es que la tecnología no es igual en todos los países. Solo, sí, es como la 27. Vamos a ver, la diapositiva. Esta tal vez. No, es una donde tiene 68 grays, creo yo, más abajo. Es esa, esas, ajá, donde tienen, sí, porque me estaba dando cuenta que tienen una mayor cantidad de grays acumulados, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos técnicas de IMRT y GRT, estamos seguros que el blanco lo estamos tratando de manera muy certera y menos dosis a recto y a vejiga. Entonces hace que nosotros nos sintamos en la confianza de poder dar más dosis. Pues los estudios inicialmente, desde que empezó la radiación, solo se hacía 2D porque no teníamos la tomografía. La tomografía es un método importante para nosotros definir los volúmenes. Más o menos por los 90 se empezó a hacer el cambio de 2D a 3D. Entonces los estudios de próstata, la mayoría de estudios que hicieron el cambio de 2D a 3D es alrededor de los años 90. Entonces, ahora nosotros... Yo trabajo en diferentes instituciones y pues ya le puedo decir que ya no hacemos 2D, gracias a Dios, en cáncer de próstata, porque obviamente acá sí es importante la tecnología, porque si damos más dosis hay mayor control bioquímico y mayor control de la enfermedad como tal. Okay. Estaba viendo que ese de Kuban-Hoffman es del 2018 aproximadamente, ¿verdad, doctora? No tengo el año exacto, pero algunos son recientes. Estos obviamente son mucho más recientes porque ya tenemos técnicas de IMRT y la IGRT. Entonces estos sí son mucho más porque antes tampoco podíamos hacer controles del paciente. Generalmente ahora ya podemos hacer una tomografía previo al tratamiento para saber la próstata y el campo de tratamiento donde tiene que estar, mientras que antes solo teníamos para hacer radiografías y obviamente la radiografía es una comparación ósea, no de tejidos blandos, entonces sí, son mucho más recientes. Ok, sí, es que fíjese que, bueno, estaba pensando que posiblemente la inferioridad que se observa con los estudios de radioterapia versus cirugía podría estar dado a que la dosis total de Grace no era la misma que la que tenemos ahora con IMRT y IGRT. Exactamente, en esta diapositiva, por ejemplo, aquí es lo que decimos, nosotros tenemos un poquito más de recaída local, hasta 14% versus la prostatectomía radical, porque obviamente la técnica era 3D y la dosis insuficiente, o sea, Sí, una pues. dosis que no alcanza la dosis biológica efectiva que queremos para lograr mayor control local.
Entonces, entonces, tal vez lo que debería yo de buscar entonces serían como estudios del 2018 en comparativos de cirugía versus radioterapia, pero una radioterapia una dosis total de 80, para ver realmente la diferencia entre recurrencia pues local y pues o sea, la PFS, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí tal vez pues podríamos ver que no es tanta la diferencia. Y pues como usted lo menciona, ¿verdad? Yo creo que se debe individualizar cada caso. Sí, amplió como mucho mi idea de, o sea, porque sí, ¿verdad? Si un paciente tiene colitis, obviamente, y darle RT es como lo peor, o sea, muy malo para el paciente, pues, pero como usted también lo menciona, si el paciente tiene otras comorbilidades como cardíacas y someterlo a una cirugía, entonces tal vez no sea lo mejor. Entonces yo creo que aquí es donde entra la medicina personalizada. Exactamente, y eso es lo bonito de que hayan así charlas multidisciplinarias, porque ya están viendo el punto de vista del urólogo, el punto de vista del radiooncólogo y el de ustedes, e inclusive de dejar al paciente en observación, ¿verdad? Porque eso también es válido, porque los estudios lo están demostrando. Solo para aclarar un poquito, cuando nosotros en riesgos bajos e intermedios bajos, no radiamos los ganglios, y cuando no radiamos los ganglios, pues obviamente no vamos a radiar mucho intestino, y eso es bien importante que lo sepan, porque entonces la próstata, la cantidad de intestino que está sobre la próstata no es mucho, entonces tampoco es que la colitis vaya a ser como muy marcada. En cambio, en pacientes de alto riesgo, que generalmente vamos a incluir los ganglios, el campo de radiación más o menos va a nivel de L5 o L5, L4, más o menos. Y entonces imagínense la cantidad de intestino que entra estando L4 hacia la próstata, es una cantidad de intestino grande, versus técnicas muy conformadas donde solo radiamos la próstata, la cantidad de intestino es baja. Y usted mencionaba algo importante, es nosotros realmente no tenemos ningún estudio que demuestre la prostatectomía, el resultado de la prostatectomía comparado con las técnicas nuevas, con unas dosis biológicas efectivas mucho más altas. No hay estudios que con estas nuevas técnicas y con esta escalada de dosis que tenemos con la radiación y con el perfil de toxicidad muchísimo menor, no tenemos un estudio que nos dé esos datos y que nos diga, bueno, son similares o por lo menos no inferiores o superiores. Entonces, esos estudios los vamos a esperar para ver si nos dan alguna información de los resultados después ya con técnicas mucho mejores y con hipofraccionamientos. Muchas gracias, doctora. Gracias. Con gusto. En lo que Mario pone su diapo, que nos falta esa parte. Mario va a presentar a quienes se puede vigilar. No sé, doctor Lengua, si está ahí. Sí, doctor, acá estamos. Aquí estoy, pues. Sí. Por si ¿Qué tal? tuviera ¿Cómo están? algún comentario. No, la doctora Marisa, la verdad Sí, que hizo una excelente presentación y excelente. cubrió todos los temas, pero es que en pacientes de bajo riesgo e intermedio riesgo, ya volviendo al tema ese, o sea, hay suficiente evidencia como para ofrecer radioterapia, tanto como para ofrecer cirugía. El tema es, como bien lo han dicho todos, en seleccionar el paciente ideal para cada una de las dos armas terapéuticas. Y importante lo que decía también Marisa, que el paciente está en la obligación, o nosotros estamos en la obligación de darle a conocer al paciente las alternativas terapéuticas que hay para su caso. Es decir, que si el paciente llega con nosotros, bueno, sí, ofrezco radioterapia, pero también existe cirugía. Entonces, vaya donde el cirujano que le explique cuáles son los pros y los contras y cuáles son los efectos secundarios, etc. Y lo otro, doctor, es que yo le comentaba también a los residentes, a la doctora Chalí cuando pasó por aquí, cirugía o radioterapia. Como bien lo dijo el colega urólogo, bueno, depende quién lo vaya a operar y qué tantas prostatectomías haya hecho ese urólogo. O depende con qué técnica se va a irradiar.
porque si no va a escalar las dosis a como nos enseñó ahorita o nos comentó ahorita la doctora Marisa, sino que van a quedar con una dosis insuficiente porque no tiene la tecnología y ese paciente va a interrumpir el tratamiento por una rectitis, por una colitis, etcétera. Entonces, pues, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? O sea, bueno, me voy a operar, tengo la opción de operarme con un cirujano que opera muchísimas próstatas, hace muchas prostatectomías. Y tengo la opción de irradiarme, pero con una tecnología básica que no puedo ver diariamente qué es lo que estoy tratando y que no puedo escalar dosis, pues prefiero operarme, aunque sea radiooncólogo. Y si es todo lo contrario, hombre, me va a operar un cirujano que opera una próstata cada 2 años, pero también tengo la opción de irradiarme con una IGRT y hacer un tratamiento hipofraccionado, como mostró la doctora, con bus integrado, pues voy y me opero. Entonces, todo eso entra ahí en juego. Todo eso entra ahí en juego, pero sí, interesantísimo esto de estar aquí comentando cada uno de los puntos de vista. Y muchas gracias por invitarme a estar acá presente. Y eso surge también porque nosotros no estamos acostumbrados a esa parte, a explicar las dos alternativas, ¿verdad? Pero es parte de o las tres con las que vamos a presentar ahorita, es parte de una buena práctica el dar todas, no porque soy radioterapeuta, solo le voy a decir de la radioterapia, o porque soy urologo, me voy por la, ¿verdad? Entonces es parte de habla de que el que está manejando al paciente conoce los pros y los contras y se está preocupando por el paciente y no ver su pedacito nada más. Sí. Gracias, Muchas doctora gracias. Marisa. No, yo solo quiero hacer un último comentario, disculpen. Lo bonito como decía el doctor Lengua, de estas charlas es que vemos diferentes puntos, pero también nos da la oportunidad como desde el punto de vista de radiooncología y que ustedes también se vayan familiarizando con las técnicas, porque es importante, cuanto ustedes más sepan de las técnicas, también nos van a dar más la oportunidad desde el punto de vista del seguro social, que nosotros podamos hacer ya hipofraccionamientos y tratamientos más, porque nos van a dar la oportunidad de usar la IMRT o inclusive la SBRT como técnicas de tratamiento, y eso va a reducir menos cantidad de días al paciente, y eso pues obviamente si un paciente lo hospitalizan para darle tratamiento, en vez de ser 40 días, 40 días más los fines de semana, van a ser 28 días o quizás ya empezamos a hacer menos días, 20 días, y eso también es importante para ustedes en el sentido de que reduce la carga de trabajo, no tener 20 días, no tener 2 meses hospitalizando a un paciente, sino 20 días o menos días. Entonces es importante que también ustedes al momento de mandarnos al paciente, ya puedan ustedes también ir seleccionando técnicas en base a lo que ustedes leen y escuchan de estas charlas, para que así nos puedan ayudar también a que nosotros ya podamos hacer técnicas pues mucho más precisas. Gracias. Doctor Gracias. Castro, Sí, adelante, doctor Sergio. Adelante. yo quería comentarles un caso que tuvimos hace unos 8 o 10 años. Yo recuerdo que era residente aún con estas características clínicas del paciente y además testigo de Jehová. Bien difícil, porque en ese tiempo yo como residente decía yo, pues el riesgo de sangrado es muy alto. Pero yo miraba operar la próstata radical y sangraban significativamente. El paciente quería operarse, tenía 52 años, recuerdo yo. El paciente quería operarse, pero testigo de Jehová. Tuvimos una reunión de urólogos, mis jefes, y se tomó la decisión de darle radioterapia. Gracias a Dios al paciente le fue bien, tuvo las secuelas de la radiación de la modalidad que ofrece el Seguro Social, ¿verdad? Que sí
son significativas. Pero al final el paciente lo veo ahí 8 años después y el paciente está bien. Ahora, hoy día, yo diría que ese paciente debía haber operado. Si bien su riesgo de sangrado es significativo, con la experiencia que yo tengo, yo diría, ese paciente, aún siendo testigo de Jehová, había otras modalidades de apoyarlo con su situación de transfusiones. Solo como anécdota quería contarles, porque en ese caso sí, lo que hicimos fue derivarlo. No sé si usted lo recuerda, doctor Castro. No, ya se me llenaron mis 2 neuronas. No me acuerdo, pero eso siempre es complejo, ¿verdad? Manejar un paciente con... Yo recuerdo, ese paciente estuvo como un mes ahí en el servicio, doctor, antes de la pandemia, y los pacientes quirúrgicos de urología pasan 2, 3 semanas ahí en lo que buscamos un espacio quirúrgico. Y el paciente quería operarse y no quería irse. Hasta que decía, y hasta que tomamos la decisión de derivarlo. Okay. Ya le digo, pero hoy día, pues ya, ese paciente, pues, como le digo, yo lo hubiese operado ahora. Pero como hablar en retrospectiva es muy fácil, ¿verdad? Bueno, pues así es, ¿verdad? Así que Y creo que eso de apoyarse en no solo tomar la decisión uno, sino que apoyarse en los colegas es importante también. Y de hecho, esa es como la idea de hacer estas pláticas para que todos conozcamos nuestro punto de vista. así es, doctor. Yo creo que nos faltan una parte, Mario. Adelante, adelante. Bueno, entonces a mí ya me tocó el último, ahorita que todos están cansados, pero mientras iban dando toda la plática iba borrando varias diapositivas para que fuera lo más práctico posible. Entonces a mí me tocó hablar sobre vigilancia activa. Entonces vamos a tener, habíamos desarrollado 4 preguntas, que es lo que vamos a tratar de cubrir ahorita. Y lo primero es, ¿qué es? O sea, ¿a qué se refiere este concepto de vigilancia activa? Primero hay que tener claro de que la vigilancia activa va a ser para un paciente que tenga diagnóstico de cáncer de próstata, y el objetivo de esta estrategia es que los pacientes van a cumplir algunos criterios en los cuales se puede demorar el tratamiento con la intención de minimizar los efectos adversos derivados de los mismos, sin perder de vista que en algún momento en la que la vigilancia se torne compleja, ofrecerle al paciente todavía tratamiento curativo. Y eso pasa porque generalmente, no sé si ahorita entre la audiencia habrá, por ejemplo, alguien que ya sobrepase que pase los 40 años, pero si a los 50 años es diagnosticado con cáncer de próstata y probablemente existe el riesgo del 10% de que pueda sufrir disfunción eréctil, probablemente haga pensar cuál es la estrategia de tratamiento que vaya a decidir utilizar, ¿verdad? Y eso tiene que ver con que generalmente los pacientes que tienen cáncer de próstata, en algunos fenotipos en los que las enfermedades son de bajo riesgo, pues va a ser muy difícil que progrese. Entonces, ¿en quiénes la recomendación está como más amparada? Pues generalmente van a ser, ya no vamos a repasar esto, pero son pacientes que tienen enfermedad de muy bajo riesgo y que pueden tener una expectativa de vida incluso mayor de 20 años, o que, por ejemplo, pueden tener una expectativa entre 10 a 20 años de sobrevida, ¿verdad? Los pacientes que tienen enfermedad de bajo riesgo, pero que tienen una esperanza mayor a 10 años, o que tienen un riesgo intermedio con pronóstico favorable, como hablábamos al inicio, en el que los pacientes pueden ser candidatos para esto. Y esto es por lo mismo de que, aunque el riesgo sea mínimo, siempre existe el riesgo de que al momento en el que el paciente reciba el tratamiento, pues pueda quedar con alguna complicación que puede ser incluso de por vida, ¿verdad? Entonces, esto ha hecho que en los últimos años, por ejemplo, en los estudios retrospectivos, lo que hemos visto que es lo que han mencionado, por ejemplo, en los 5 años, a los 5 años, un paciente que tiene, por ejemplo, enfermedad de bajo riesgo, el 66% después de 5 años de seguimiento no ha recibido ningún tipo de tratamiento aún, ¿verdad? Eso quiere decir que si un paciente tiene 50 años, puede llegar incluso a los 55 años sin
necesitar cualquiera de las modalidades y todavía con la preservación de en algún momento tener la ventaja de una intención curativa. Y hasta los 15 años, más de la mitad de estos pacientes todavía no han necesitado ningún tipo de tratamiento. Y eso hace que conforme pase el tiempo, por ejemplo, del 2005 al 2015, desde un 4% hasta un 39% de los pacientes pues optan por esta estrategia, ¿verdad? Una vez que se ha platicado entre todas las estrategias de tratamiento, cada vez es más frecuente que los pacientes utilicen la vigilancia activa. Entonces, y uno de los estudios más fuertes pues es este de Musunuru, que solo vamos a ver, por ejemplo, que es la probabilidad de que un paciente, dependiendo, por ejemplo, el Gleason y algunos, el Gleason y el antígeno prostático, vemos que generalmente los que tienen bajo riesgo, si vemos hasta los 10 años, la mayoría de los grupos les va exactamente igual, ¿verdad? Y es por esto de que la vigilancia activa es una opción, porque menos del... entre el 94 y el 91% de los pacientes van a seguir sin metástasis incluso a los 10 años, ¿verdad? Y eso les da, pues, aunque vaya a necesitar tratamiento, la enfermedad en algún momento se vaya a tornar metastásica, sigue teniendo un periodo en algún momento el paciente necesite una nueva intervención. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Verdad? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Hay algunos principios y generalmente lo primero que hay que saber es de que los tiempos están establecidos, cada unidad puede hacer su protocolo, pero el objetivo es evitar que el paciente tenga estudios repetitivos y que esto no se haga de manera rutinaria. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene, la estrategia consiste en hacer un antígeno prostático cada 6 meses, hacer tacto rectal al inicio de la estrategia, resonancia magnética multiparamétrica con el PIRADS y la biopsia, ¿verdad? Y si el paciente, pues lo podemos clasificar en bajo riesgo o muy bajo riesgo. Si tenemos la opción de utilizar el análisis molecular por la última actualización del 2019, en la que dice que, por ejemplo, los pacientes de bajo riesgo que presentan BRCA positivo o ATM positivo pueden tener un alto riesgo de recaída, pues probablemente estos tampoco sean candidatos a la vigilancia. Pero de lo contrario, la estrategia consiste en de tamizaje hacer el antígeno prostático, el tacto rectal, la resonancia y la biopsia, y si todos los factores son favorables y los clasifica como bajo riesgo, muy bajo riesgo, intermedio, repetir el antígeno prostático cada 6 meses. Y si la biopsia inicial no se contaba con por lo menos 10 o 12 núcleos, ¿verdad? 18 a 12 núcleos es como el consenso del número de núcleos tomados, probablemente a los 6 meses sea necesario reclasificar o volver a hacer la biopsia para ya estar tranquilos, ¿verdad? O si el paciente en algún momento presenta algún síntoma derivado de la enfermedad. De lo contrario, por ejemplo, la resonancia, la biopsia y el tacto rectal pues deberían de ser realizados anualmente con el objetivo de que cada año se vaya restadiando el paciente y si en algún momento su riesgo vuelve a cambiar a un riesgo menos favorable, entonces probablemente ese sea el momento indicado para iniciar la vigilancia, para iniciar el tratamiento. Entonces, generalmente, por ejemplo, si los pacientes... Hay varias escuelas, ¿verdad? Por ejemplo, hay varios criterios de saber cuándo salir o cuándo hacer algo más, ¿verdad? Y una es, durante 3 años se han vigilado a varias cortes o a varios grupos. En la escuela se ha tratado, por ejemplo, de que si un paciente, por ejemplo, tiene una progresión por una, y por biopsia el grado de riesgo cambia a grado 3, pues probablemente ese sea el momento de iniciar el tratamiento. Si el antígeno supera el 20, porque por lo menos al seguimiento entre 3 años no hay ninguna diferencia, si alguno de los núcleos se vuelve positivo y se vuelve 4 más 3, por ejemplo, o en algún momento se presenta algún 5, pues probablemente ese sea el momento de parar la vigilancia y ofrecerle tratamiento, ¿verdad? O si el AP se incrementa, tiene una velocidad de crecimiento de más de 12 en un año, pero como les explicaba, esto va a depender de cada una de las unidades y básicamente lo que consiste es en el PSA cada 6 meses. Entonces, la otra pregunta era si el AP era suficiente para esto, ¿verdad? Y pues generalmente el AP es el que va a servir de guía, pero los estudios complementarios como la biopsia es la que finalmente nos va a dar el cambio de estadio. ¿Y qué se va a hacer si sube el AP? Pues el AP lo que nos va a guiar es hacer la biopsia y si en algún momento pues se sale alguno de los parámetros, iniciar el tratamiento y sacar al paciente de este tipo de intervención.
Y la última, por ejemplo, era si el solendronato, en algún momento, por ejemplo, los pacientes que están en vigilancia activa, que tienen enfermedad, que tienen enfermedad localizada, en algún momento estos pacientes se pueden beneficiar de darle solendronato, pero la verdad es de que todos los estudios en cáncer de próstata están enfocados en pacientes que ya tienen enfermedad metastásica y ósea, en los cuales ha mejorado el dolor o disminuir la progresión de las lesiones. Por lo tanto, para enfermedad localizada, la recomendación es que se siga las recomendaciones de las guías de osteoporosis. O sea que si yo tengo un paciente que durante su seguimiento, porque generalmente va a ser una enfermedad de viejitos, le realizamos las mediciones por densitometría y en algunos nos da que sea menor de 2, utilizar el solendronato actual va a disminuir el riesgo de fractura y por lo tanto la afectación ósea. Si en algún momento el solendronato puede disminuir la incidencia de que la enfermedad se vuelva metastásica, pues es algo que todavía pues no sabemos, ¿verdad? Pero en conclusión, pues en eso se basa, ¿verdad? Hay varias cosas y si se dan cuenta, por ejemplo, hay como muchos protocolos distintos que abordan, entonces, en este caso, la vigilancia activa. Y finalmente, hay varios factores y una de las recomendaciones más constantes, por ejemplo, la recomendación de expertos, es que la vigilancia activa va a ser una estrategia en la que le vamos a tener que decir al paciente primero, es que tiene cáncer. Y que tiene cáncer, pero que no le vamos a dar nada. Entonces, una de las recomendaciones globales es que hay que sentar y tener claro al paciente de que, por ejemplo, si yo tengo un paciente que sé que no va a tener buen apego, o buen seguimiento, o que va a ser un paciente que va a estar demasiado ansioso en el momento que recaiga, este paciente, por ejemplo, puede culpar en algún momento la vigilancia activa, pues probablemente, aunque este cumpla con los criterios, lo mejor sería tratarlo desde el inicio. El factor socioeconómico, si el paciente tiene acceso a estar realizando las resonancias, las biopsias, y no dar un tratamiento definitivo desde el inicio, porque el objetivo de esta vigilancia activa, lo que ha demostrado, es que en algún momento el paciente va a necesitar el tratamiento, pero que lo podemos retrasar y por lo tanto cierta parte de su vida activa todavía va a poder seguir con, pues, sin las secuelas derivadas. Al final, en conclusión, en este caso, pues el paciente tiene algunas características. Primero tiene síntomas, ya tiene un Gleason de 7, por lo tanto, pues no es el candidato ideal para utilizar este abordaje, aunque algunas recomendaciones de expertos también avalan de que si es un paciente pues joven, ¿verdad? Siempre se le debe ofrecer, bueno, pero básicamente está como el resumen. No sé si hay alguna duda o algo que quieren que represente lo de la vigilancia activa. Si es en asintomáticos con Gleason bajo, ese es con 6, ajá, asintomáticos con Gleason de 6, ¿verdad? O los que, pues, y que son menores de T2, ¿verdad? ¿Y cada cuánto de hacer los estudios? ¿Dices? Pues PSA, o sea, de inicio, por lo mismo de que el inicio nos sirve para el estadiaje, la resonancia magnética multiparamétrica es la sugerencia para utilizar como el examen de tamizaje, y si en base a ese, por ejemplo, no hay invasión linfática y el tumor es T2, por ejemplo, en ese caso, ese es el candidato ideal. Y a partir de ahí, cada 6 meses, le hacemos un PSA, y si el PSA se mantiene, como les digo, eso depende mucho de cómo se comporta la población, porque generalmente hay estudios que durante 5 años, pacientes que aunque hayan tenido el AP elevado, pero nunca sobrepasa el 20, no han tenido ninguna diferencia, por ejemplo, en mortalidad o en presentación de metástasis en comparación a pacientes a los que se operaron una vez, el AP sobrepasó el umbral de 10. Pero generalmente la recomendación más aceptada es de que si por año o en los 2 APs no sube más de 2, el APE, probablemente ese sea el momento para hacer una biopsia nueva, y en base a la biopsia nueva, si ya tengo un Gleason de 7, operarlo o darle cirugía. Ok. Yo creo que yo a los 19 años que tengo de ser oncólogo y en los 3 de residencia, nunca vimos un paciente que aceptara vigilancia. Realmente el decirle a un paciente, ya tienes cáncer, pero no te vamos a dar tratamiento, no hay nadie. Todos prefieren sobretratarse. Nosotros lo hemos intentado incluso con doctores, ¿verdad? Con pediatras, con cirujanos,
con internistas y todos se tratan, ¿verdad? Aún tiene ese sesgo, así que tendría que ser un paciente muy motivado. Y entre la radio y la cirugía, lo que me queda es que si uno tiene 2 tratamientos igualmente buenos, lo otro que lo debe hacer uno tomar la decisión es la toxicidad, y tanto la radio como la quimio, digo, la radio como la cirugía tiene las